Hermanos, que el Señor les bendiga. Sean bienvenidos a una nueva enseñanza de doctrina básica. Qué bendición que podemos reunirnos este día una vez más para seguir aprendiendo de la palabra de nuestro Dios. Vamos a seguir desarrollando el tema sobre el alma, ¿verdad? Es muy importante aprender todos estos aspectos. ¿Por qué? Bueno, porque necesitamos sanidad. Recuerde, mientras no haya sanidad en nuestras almas, difícilmente vamos a poder disfrutar todas las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. En una de las enseñanzas entendí en la palabra del Señor, que fíjese que Israel, cuando iba a entrar a Canaán, no fue más grande el territorio, porque ellos ya no siguieron, o ya no, por la desobediencia, por la idolatría y por muchas cosas, ellos ya no siguieron conquistando más territorios. Quiere decir que la región que el Señor les había dicho, la que les había prometido para ellos, era muy grande, era más grande del territorio que es actual. Porque quedaron muchos pueblos sin derribar, sin eliminar, sin destruir. Y en las prácticas idolátricas que tuvieron, pues empezaron a hacer alianzas con otros reinos. Entonces, ahora, el proceso en nuestras vidas es poder conquistar toda nuestra alma. No es solo una parte, no es parcial, sino que es algo completo. Que el Señor nos ayude a eso, a que un día podamos llegar a la estatura del varón perfecto. No vamos a tener, si estamos aquí en la tierra, tal vez no vamos a llegar a ser glorificados o alcanzados, porque hay un dicho que dice, un dicho secular, ¿verdad? El punto no es llegar, sino mantenerse. Entonces, usted y yo debemos de mantenernos fieles al Señor. De correr esta carrera, de luchar esta batalla, ¿sí? De llegar a la meta. Y para eso necesitamos todos los días cuidar nuestras vidas. El tema que hoy vamos a ver, así como usted lo ha podido ver ahí en el video, ¿cómo se llama? Es la transformación del alma por el rema de Dios. La transformación del alma por el rema de Dios. Venimos de estudiar las intenciones, los complejos, cómo afectan los complejos a nuestras vidas, la conquista del alma, lo que le decía hace un momento, ¿verdad? La conquista del alma, la confesión que liberta. Es muy importante confesar nuestros pecados. Entonces, hoy vamos a ver la transformación del alma por el rema de Dios. Acompáñeme a 2 de Timoteo 3, versículos 16 y 17. 2 de Timoteo 3, versículos 16 al 17. Amén. Es un versículo conocido. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda. Oiga, toda. Y fue inspirada por Dios. De Él salió. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, y ahí va incluida la mujer, porque está hablando este hombre habla de la humanidad, así que hermanas, ustedes no están excluidas, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora, queremos disponer nuestro corazón para recibir de tu palabra. Señor, atamos y sujetamos todo estorbo que se quiera mover en los aires, que quiera interrumpir con el desarrollo de tu enseñanza. Ayúdanos a conquistar nuestras almas. Amén y amén. Entonces dice 2 Timoteo 3:16, toda la escritura
todo lo que nosotros conocemos como Biblia, toda la palabra de Dios, todo lo que está escrito, todo lo que Él inspiró, es de Él y para Él. Amén. Y es por Él, pero también para nosotros. Amén. Y dice, y útil para enseñar, redarguir, corregir, para instruir en justicia. Y tiene un propósito, a fin de que el hombre de Dios, ¿cuál es el propósito de la palabra? A fin de que usted y yo seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Entonces el propósito de la palabra de Dios tiene un fin muy bueno. Algo muy diferente a lo que ha pasado con el pecado. ¿Qué hizo o qué hace o qué ha hecho el pecado con la raza humana? La ha degenerado y la sigue degenerando. Nosotros nacemos y en nosotros no hay una maldad. Nacemos con una inocencia, pero al venir, aunque vengamos con una naturaleza pecaminosa, si no conocemos al Señor, entonces, conociéndolo a Él, nos podemos volver practicantes del pecado. Y el pecado lo que hace es degenerar, afectar nuestra alma. Pero eso lo lleva y el alma lo lleva a nuestro cuerpo. Entonces también se va degenerando nuestro cuerpo. Ahora, el Señor se ha revelado a nuestras vidas y es una bendición porque ha vivificado nuestro espíritu. Entonces, en el momento que el Señor nos da salvación, en el momento en que se da esa vivificación, amén, en ese momento, entonces comienza una obra de transformación. Ese es el proceso, ese es el inicio. Ustedes estaban muertos en delitos y pecados, y Él os dio vida. Y Él vivificó nuestro espíritu que estaba muerto. Entonces, en ese momento empieza esa obra de transformación que conocemos, que ahí se da una justificación, una regeneración y una santificación inicial para dar paso a la santificación progresiva. ¿Para qué? Para que alcancemos la estatura del varón perfecto. Porque 2 de Timoteo 3:17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Quiere decir que podríamos llegar a tener cierto grado, ¿verdad? No a la, ¿cómo se llama? Tal vez a lo que el Señor desea, pero humanamente. Pero ese es el paso, pero yo quiero que usted vea esto. Este es el enfoque. Ese es el paso para nuestra transformación. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y después dice, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, ¿qué es una transformación? Una transformación es hacer cambiar la forma. Es como una metamorfosis, ¿verdad? El gusano se transforma en mariposa. Nosotros, siendo viles, nos iremos transformando hasta alcanzar la imagen de Cristo. Es una transformación. Ya no somos como éramos antes. La palabra dice que ya no podemos seguir la corriente, ni podemos vivir como vivíamos en la vanidad de nuestra mente. Y por eso dice la palabra que nos despojemos del viejo hombre para que el nuevo, ¿y qué pasa con la mariposa? Antes de ser mariposa es un gusano. Y ese cuerpo que era de gusano se quedó ahí, ¿verdad? Abre y sale uno nuevo. Romanos 8. 29 al 30. Romanos 8, 29 al 30. Y dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo,
para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, la palabra es un medio que Dios usa para nuestra transformación. Toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para instruir, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la palabra de Dios es útil. ¿Para qué? Para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos. Entonces, la palabra de Dios es un medio, o la palabra o la Biblia es un medio que Dios utiliza para nuestra transformación. Amén. Entonces, como primer punto vamos a ver la importancia de las Escrituras. Primer punto, general, si podemos hablarlo así. La importancia de las Escrituras. Dentro de esto vamos a desarrollar un subpunto que es: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Mateo 22, 29. Amén. Mateo 22, 29. Entonces, respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Oiga, la verdad es Cristo. Amén. El conocerlo a Él y su palabra nos hace libres. Entonces fíjese que aquí el Señor le estaba señalando a los fariseos que erraban, oiga, por ignorar las Escrituras y el poder de Dios. Entonces, respondiendo, Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Ahora, ¿cómo es posible que en el caso de los fariseos, como los escribas, que eran las personas que más conocían los rollos, que más conocían las Escrituras, el Señor dice: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios? ¿Qué quiere decir esto? Miren, hermanos, tener Biblia, conocer Biblia y saberse versículos de memoria y todo lo demás, no significa que la palabra de Dios haga un cambio o una transformación en nuestras vidas. ¿Me explico? No es, si no, entonces, hermano, todos fuéramos diferentes, todos tuviéramos luchas. Pero ¿cuántas personas, amén? ¿Cuántas personas conocen de la palabra del Señor y siguen viviendo mal? ¿O cuántos de nosotros? No hablemos de nadie más. Déjeme hacerlo un poco más personal. ¿Cuántos de nosotros conocemos Biblia, pero no vivimos como tal? Entonces, es conocer la palabra de Dios, es llenarnos de ella, no solo como para poder repetir, sino
que la podamos atesorar como algo sagrado, como decirle, Señor, ayúdame a entenderla. ¿Por qué? Porque conoceréis la verdad y esta verdad os hará libres. Fíjese que Dios envía su palabra para sanar y librar de la ruina. Salmos 107:20. ¿Por qué digo esto? Porque miren, hermanos, ¿cuántos de nosotros, teniendo la palabra del Señor, hemos fallado o fallamos? Salmos 107:20. Dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿Para qué es la palabra del Señor? Para sanar y librar las ruinas que nosotros hemos hecho, los daños que nosotros hemos hecho, y también para poder pedir perdón y sanar y restaurar a aquellos a los cuales nosotros también les hemos hecho daño. Juan 15, versículo 3. Amén. Creo que no lo di, es el de y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, es Juan 8:32, por si alguien lo necesita. Amén. Juan 8:32 es y conoceréis la verdad y la verdad. Ahora vamos a Juan 15:3. Oiga, dice, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Oiga, la palabra limpia para que usted y yo podamos llevar fruto. Amén. Es necesario. Mire, es como cuando nosotros tenemos el conocimiento, cuando una persona está enfermo de algo y tiene el conocimiento. ¿Cuántas enfermedades hay que recomiendan salir a caminar? No quiero mencionar ninguna enfermedad porque espero que usted se sienta por aludido, no por lo que yo diga. Pero de cuántas enfermedades que hay, los doctores recomiendan caminar. Me voy a poner yo de ejemplo. Soy una persona operada de espalda y sufro de dolores, y estos dolores que sufro en parte son porque tengo sobrepeso. Simple, no sin más vuelta. Entonces, la recomendación es salga a caminar, que su cuerpo esté en movimiento, que no esté ahí sedentario, ¿verdad? No esté ahí sentado por el tiempo, pero usted tiene que salir en movimiento. Ahora, yo tengo el conocimiento, yo sé lo que tengo que hacer. Entonces empieza el verano y digo, ¡ay, qué calor! ¿Sí? No, qué calor el que está haciendo ahorita, es demasiado, muy fuerte, las temperaturas muy altas, me va a dar insolación, etcétera, y todo lo demás. Entonces pasa todo el verano. Y de ahí viene el otoño. Y en el otoño, pues, ay, es que está tan rica la brisa que dan ganas de aquí quedarse sentado y ver todo. Y ahí sigo. Pero de ahí viene el invierno. Y el invierno o llueve mucho o hace frío. Y yo digo, ay, no, ¿cómo voy a ir a caminar con este frío? Y de ahí viene la primavera y la primavera se pone bonita. Y me vuelvo a sentar otra vez, salgo como se llama, fuera de la casa, a sentarme a ver, o muchas veces ni salir de la casa. Entonces, yo tengo el conocimiento, pero tengo que ponerlo en práctica. Que yo lo tenga allí no significa que mi cuerpo va a cambiar, se me van a ir los dolores de espalda, etcétera. Entonces, muchos de nosotros
tenemos la palabra, pero ahí la tenemos. Sabemos que tenemos que leer la palabra, sabemos que tenemos que tener un devocional, sabemos que tenemos que orar, pero mientras no haya una acción de nuestras vidas, ¿cómo vamos a sanar nuestra alma si no nos llenamos de su palabra? Amén. ¿Por qué? Hebreos 4, versículos 11 al 12. Esto parte lo hemos estudiado en Ministrando las Intenciones. Si no estoy mal, 2 o 3 enseñanzas atrás. Hebreos 4, 11 al 12. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva y eficaz. La palabra habla como el camino o un buen camino. La palabra también habla sobre una buena alimentación. La palabra también habla que es agua, que es para nuestro beneficio. Entonces dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces yo tengo que tener una disposición para leer su palabra, pero también un deseo de rendir mi voluntad. Porque conozco gente que sabe Biblia de memoria, pero en ellos no hay un deseo de rendir su vida. Y uno puede decir, ¿cómo es que estas personas tienen esa memoria para recordarse los versículos y todo lo demás? Pero no tienen el deseo de poder cambiar sus vidas. Entonces, cuando no hay un deseo en mí, cuando yo no leo la palabra para poder aprender, para que haya un cambio, sino que muchas veces aprendo Biblia para discutir, para debatir, porque así hay mucha gente. Entonces, esa palabra no va a haber un cambio. Entonces, necesito que haya un cambio. Entonces, esto nos lleva al literal B. ¿Cómo opera en nuestras vidas? ¿Cómo opera? ¿Cómo es que la palabra se vuelve viva? ¿Cómo es que la palabra se vuelve eficaz? ¿Cómo es que la palabra se vuelve cortante más que toda espada de dos filos? Más que toda espada de dos filos. Y dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bueno, vamos a dividir esto de la palabra en dos partes. Y uno es logos y el otro es rema. ¿Qué es el logo? ¿Qué es el rema? El logo es la palabra escrita, lo que yo tengo como una Biblia. Esto que yo puedo tocar, esto que es tangible, es la palabra escrita. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Llenarnos del logo, llenarnos de lo escrito. Que sea un alimento en nuestras vidas. Vamos a ver varios versículos en los cuales el Señor pone como ejemplo o da indicación de cómo es que debían de alimentarse de la palabra. Ezequiel 3:3. Ezequiel 3:3. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Oiga, aquí el Señor está poniendo una figura, aunque en el caso de Ezequiel lo hizo literal. Y lo comí, y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel. Amén. Oiga, entonces Ezequiel 3:3 dice, hijo de hombre, alimenta tu vientre, alimenta tu necesidad. Y muchas veces las entrañas es una figura como de los sentimientos, ¿verdad? Desde lo más profundo. Tal vez la figura viene como de las entrañas cuando se siente dolor o cuando viene una alegría desde lo más profundo. Entonces le está diciendo, alimenta tu vientre ¿de qué? De la palabra. Y llena tus entrañas.
Y recuerde, el alma, ¿en qué está dividida? En tres. Está dividida en mente, que es conocimiento, en los sentimientos o emociones y en la voluntad. Entonces dice, tanto tu mente, es decir, tanto el conocimiento como tus emociones, llénalos de la palabra del Señor. Ahí está, mire, ahí está. ¿Para qué? Para que la voluntad sea rendida ¿qué? A la palabra, pero es necesario el conocimiento, el logos. Amén. Ahora también Deuteronomio 6:6. Deuteronomio 6:6. Vamos a leer versículos 6 y 7. Amén. Versículos 6 y 7. Y estas palabras, oiga, y estas palabras, toda la palabra es inspirada por Dios. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy, esto venía de parte del Señor directamente, estarán sobre tu corazón. Interesante, ¿verdad? Y dice el 7, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Fíjese que aquí está poniendo en todas las situaciones. Primero dice, estas palabras que yo te mando hoy, aquí está dando ese punto como de obligación en nuestras vidas. Es un mandato del Señor. Es algo que debemos de cumplir. Dice, estarán sobre tu corazón. Ahora, ¿qué hay sobre nuestro corazón? O mejor dicho, ¿qué hay en nuestros corazones? Decía una enseñanza anteriores. Mire, si le metemos cosas buenas a nuestra alma, palabra de Dios, alabanza, amén, vamos a tener un alma limpia, sana. Pero si le metemos basura, ¿qué va a reinar o qué va a haber más en nuestras vidas, en nuestras almas? Basura. Y después oiga lo que le da la orden. Fíjese, y las repetirás a tus hijos. Es decir, y las repetirás. Había un conocimiento, había que trasladar este conocimiento a la siguiente generación. Y además dice, y hablarás de ellas estando en tu casa. Quiere decir que la palabra de Dios es la que debe de reinar o la que debe ser como la norma en nuestra manera de hablar. No está diciendo de que vamos a hablar todo el tiempo, el 100%, solo palabra de Dios, solo palabra. No. Está diciendo que la palabra de Dios debe de ser la que debe de normarnos, de juzgarnos, de cómo tenemos que hacer, cuáles deben de ser nuestras pláticas. ¿Cuáles son los temas que debemos de tocar? No de permitir hablar palabras que no sean las indicadas. Y andando por el camino y en tus quehaceres diarios y en tu trabajo y cuando te acuestes y cuando te levantes. Amén. Josué 1:8, que lo conocemos, ¿verdad? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nunca se apartará de tu boca este libro, Logos, sino que de día y de noche meditarás en él. Algo parecido, ¿verdad? A lo de Deuteronomio. Para que guardes. El logo nos dice, y nosotros debemos de hacerlo, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Salmos 1:2.
Salmos 1:2 dice, es un versículo que usted lo conoce, leamos desde el 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, sino en silla, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Y qué dice el 2? Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Oiga, sino que en la ley, en el logos, en eso escrito está su delicia, y en su ley, en eso escrito, medita de día y de noche. Jeremías 15:16. Son versículos muy claros, hermanos. No necesitamos mayor interpretación, porque todos los comprendemos. Amén. Jeremías 15:16. Fueron halladas tus palabras y yo me las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Amén. Y Apocalipsis 1:3. Apocalipsis 1:3. Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, ¿qué dice Apocalipsis 1:3? Bienaventurado el que lee, oye y guarda la palabra. Bienaventurado el que lee. ¿El que lee qué? El logos. El que oye qué? El logos. Y el que guarda qué? El logos. Quiere decir que solo con el logos hay una bendición en nuestras vidas. Muchas veces, hermanos, van a haber cosas que tal vez y por favor, yo quiero que no se me malentienda. Van a haber algunas situaciones en las cuales no entendamos qué quiere decir algo. En el sentido de no entendamos el por qué. Pero si la palabra dice que lo hagamos y usted lo hace, usted obedece. Hay bendición. Entonces muchas veces van a haber situaciones que nosotros no entendamos y lo hagamos. Y hay otras veces que nosotros sí lo entendamos y siempre lo hagamos. Lo que le quiero decir es esto: la obediencia a la palabra de Dios trae bendición, aun cuando no entendamos algo. Dice la palabra que aún alguien, por torpe que fuera, pero si permanece en esa palabra, no se extraviará. Ahora, ¿qué es el rema? Ya vimos que es logo, ya vimos algunos versículos, pero ¿qué es rema? Es cuando la palabra se hace vida. Es la palabra que se hace vida en nosotros. Pero para que se haga vida, debemos de alimentarnos de logos y el Espíritu lo volverá rema. No puede haber un rema de la palabra de Dios si primero no tengo el logos. No va a haber una transformación. Un ejemplo, todos sabemos que las verduras son buenas para nuestras vidas. Las verduras nos pueden llegar a curar enfermedades, a cambiar. Las verduras nivelan los niveles de azúcar, el colesterol. Sí, la verdura, ¿verdad? Empezamos a comer y empezamos a comer sano. Pero con una vez que yo coma verduras y de ahí siga comiendo cosas que no deberíamos de comer, mi cuerpo no va a dar un cambio. Sino que primero tengo que comer, alimentarme, verduras, evitar las cosas que usted sabe, harinas, azúcares, grasas, etc.
el cambio, ¿verdad?, que no se da en el momento. No es que de un día para otro entonces nuestro cuerpo cambió. No, necesita un proceso. Igual para nuestras almas, para que nuestras almas sanen y sean restauradas, debemos de alimentarnos ¿con qué? Con el Logos. Y el Espíritu, el Logo lo vuelve rema. Pero si no tenemos nada de Logos, ¿qué va a volver rema el Espíritu? Nada. Entonces, el rema es la palabra que se hace vida. Pero primero debemos de tener o de estar llenos o alimentados. Amén. Juan 14, 26. Juan 14, 26. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Él os revelará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Entonces, la palabra con que nos hemos alimentado es la materia prima que usa el Espíritu para trabajar en nuestras vidas. Entonces, necesitamos estar llenos, alimentados de ese logo. ¿Para qué? Para que el Espíritu lo vuelva un rema, para que esa palabra haya una transformación. La palabra dice que nosotros debemos de andar correctamente, de rendir nuestra voluntad para poder, rendir, valga la redundancia, rendir nuestra alma, rendir ese deseo del pecado. Entonces, la palabra es aquella palabra que hemos leído y el Espíritu nos recuerda, oiga, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y entonces el Espíritu nos recuerda, no hagas eso, no vayas por ahí, esa no es la ruta, no, detente, ¿qué estás haciendo? ¿A dónde vas? Y eso nos llega a un momento a poder superar y rendir nuestra voluntad. Romanos 18. Romanos 10:8. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Mire, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. De la abundancia del corazón, de la abundancia del alma, habla la boca. Ahora, ¿qué hablamos? ¿De qué estamos llenos? Porque si estamos llenos de la palabra, ¿qué vamos a hablar? Palabra. Y eso el Espíritu nos hace creer. ¿Qué dice su palabra? Que un día Él va a regresar por nosotros. Que este proceso de sanidad y de transformación del alma, hermanos, no es en vano. El Espíritu nos recuerda, el Señor ya viene. Mantente firme, sigue, no desmayes, etcétera. Nos mantiene, ¿para qué? Para creer. Y esa esperanza y esa fe se hace vida en nosotros y decimos, no, voy a consagrarme, voy a vivir mejor, voy a tratar de hacer todo lo mejor. ¿Por qué? Porque el Señor va a venir. ¿Por qué? Como leíamos al principio, toda la palabra de Dios es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y usted puede decir, hermano, pero yo no soy perfecto, yo no me considero perfecto. Estamos luchando en nuestra vida, pero el Señor dice, te estoy moldeando. Y entonces, mientras no hay palabra, ¿cómo vamos a estar preparados para toda buena obra? Y después nos damos cuenta de que el Señor, ya cuando nos venimos a dar cuenta, déjeme ponerlo de esta manera, ya tenemos un tiempo y decimos, pero ¿cómo es posible que llegué hasta aquí? ¿En qué momento?
Amén. Entonces decimos, ¿cómo es posible que llegué hasta aquí? ¿Cómo es posible que ahora estoy sirviendo, estoy predicando, estoy sirviendo, cantando? Si nunca lo decía así, pero es que la palabra nos lleva por ese proceso y nos va transformando. Por eso es una transformación. Y la palabra de Dios no regresa vacía. Sigue el curso de nuestras vidas. Hermanos, y qué bendición es que ya no nos recordamos con tristeza, ¿verdad? Ya no pensamos, no, ahora le decimos al Señor, gracias, ¿de dónde nos sacaste? Porque allá no éramos nada, pero aquí tú nos has hecho especial. Ahora, Lucas 24:32. Lucas 24:32. Y se decían uno al otro. Aquí está hablando de los de Emaús, perdón. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros? Oiga, mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Oiga, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros? Mire, qué interesante, ¿verdad? Cuando nos comparten la palabra y como tenemos conocimiento y sabemos de qué estábamos hablando, ¿no acaso nuestro corazón arde, por dentro se regocija? Fíjese que los discípulos que iban hacia Emaús tenían conocimiento de que el Señor resucitaría, pero mientras no lo creyeron, estaban frustrados y turbados. Oiga, tenían el conocimiento de que el Señor iba a resucitar y llegó un momento en que ellos se desilusionaron. Pero cuando la palabra se les hace rema, aquello que habían escuchado, aquel conocimiento, entonces es abierto el entendimiento. Son dos cosas muy diferentes, conocimiento e entendimiento. Usted puede tener algo y lo lee, y lo lee, y lo lee, y no entiende. ¿O acaso el eunuco no era una persona sin estudios? No, el eunuco al cual Felipe se le aparece o se le presenta, no era alguien sin conocimiento, sino tenía que ser alguien formado. Recuerde que este eunuco estaba en el palacio y tenía que tener un conocimiento. Entonces, pero cuando la palabra se hace rema, es abierto el entendimiento y cambia la vida totalmente. ¿Qué pasó? Oiga, volvamos otra vez a Lucas 24:32. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? ¿Hacia dónde iban? Iban camino hacia Emaús, iban al lado contrario a donde estaba el Señor. Tenían conocimiento, pero iban al lado contrario, tenían el logo, pero se necesita el rema, pero es por medio del Espíritu. Y oiga lo que dice el 33. Y levantándose en la misma hora, cuando el entendimiento les fue abierto, cuando comprendieron, y levantándose en la misma hora, sin importar la hora que fuera, si era de noche, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Amén. Importante, ¿verdad? Entonces tenemos que tener el conocimiento. ¿Para qué? Para que por medio del Espíritu venga la revelación, el entendimiento. Conocimiento y entendimiento no es lo mismo. Necesitamos los dos. Oiga, necesitamos los dos. Usted no puede ser un cristiano que yo me sé la Biblia, pero si no tiene rema. Y hay muchos que presumen, es que un rema de Dios y que no sé qué, pero no tienen conocimiento. Usted y yo tenemos que ser completos, preparados, perfectos para toda buena obra. Entonces necesitamos el logos y necesitamos el rema.
Lucas 4:18, ahí mismo en Lucas 4:18. Oiga, el Espíritu del Señor está sobre mí. Está hablando de Jesús, aquí está hablando Jesús. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El Señor Jesús lee los logos en el templo. Él estaba leyendo lo que estaba en Isaías. El Espíritu de Jehová está sobre mí para hacer maravillas. Aquí vemos cómo el logo se hace rema. Amén. Y usted y yo tenemos al Señor, tenemos en nuestras vidas. Yo espero que usted y yo podamos comprender por qué es necesaria la transformación del alma por el rema de Dios. Pero para que esta transformación del alma por el rema de Dios se dé, ¿qué necesitamos? Logos, llenarnos del logo. Entonces quiero concluir con esto. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra, de todo logos, de todo aquello escrito que ha salido y que sale de la boca de Dios, para que cuando venga a nuestras vidas se vuelva un rema. El conocer la verdad, segunda conclusión, el conocer la verdad nos hace libres. El ignorar la verdad nos tiene cautivos. 3. Necesitamos llenarnos de logos para que, esto es palabra, ¿verdad? Logos, palabra, para que el Espíritu lo haga rema. Y la palabra hecha rema y el logos hecho rema transformará nuestras vidas. Amén. Así que, hermanos, hermanas, llenémonos del Señor, porque es la única manera en la cual vamos a pasar de un conocimiento a un entendimiento. Amén. Y el Señor va a transformar nuestras vidas. Padre, te doy gracias a esta hora. Gracias por esta oportunidad que nos has dado de poder compartir de tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos. Bendice nuestras vidas, que siempre existe ese deseo de honrarte y de glorificarte a ti. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y que pasen una feliz noche. Amén.